Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente. Estamos en nuestro podcast La Biblia en un año, día 234. Nuestro devocional de hoy se llama Aférrate a tu paz. En 1555, Nicholas Ridley, antiguo obispo de Londres, fue quemado en la hoguera por sus creencias. En la noche anterior a la ejecución de Ridley, su hermano se ofreció a quedarse con él en la celda para ayudarlo y confrontarlo. Nicolás declinó la oferta y respondió que tenía intención de irse a la cama y dormir tan plácidamente como estaba habituado a hacerlo durante toda su vida, porque conocía la paz de Dios, pudo hallar reposo en las fuerzas de los eternos brazos de Dios, sabiendo que colmaría sus necesidades. La paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. La palabra hebrea para paz es shalom, que se traduce en griego como eirene, que significa mucho más que la ausencia de guerra u hostilidades. No es solo la ausencia de ciertas circunstancias, sino la presencia de Dios y su reino. Significa entereza, solidez, bienestar y unión con Dios. Todo tipo de bendiciones y parabienes para traer la paz a los demás. Primero necesitamos encontrarla dentro de nosotros y aferrarnos a ella. Vamos a estar leyendo los Salmos 101, versículo del 1 hasta el 8, en la Biblia Reina Valera 1960. Promesa de vivir rectamente. Salmo de David. Misericordia y juicio a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Paz, primero, paz con Dios. Paz y silencio, en el buen sentido de la palabra, suelen ir de la mano. Este salmo habla de cómo Dios reducirá el silencio, versículos del 5 al 8, a los malhechores y difamadores. David canta al amor y la justicia de Dios, en el versículo 1, la parte A. Hablamos mucho del amor de Dios, pero no tanto de su justicia, la cual es de igual importancia. El amor sin la preocupación por la justicia no es amor verdadero, pues el amor clama por la justicia. Solo los de conducta intachable pueden habitar con él, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. La difamación, el orgullo y el engaño son pecados de su boca, corazón y acción que hacen que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Gracias a Dios por la cruz, donde el amor y la justicia se unen y la verdad y la misericordia se encuentran. Ahí es donde Dios es a la vez justo y justifica a quienes tienen fe en Él. Eso lo podemos encontrar también en Romanos 3, 23, del 23 al 26. Sería importante que lo leamos también.
Sin la cruz seremos extirpados del Señor. Eso lo vimos en el Salmo 101, versículo 8. Vamos a orar. Padre, gracias porque he sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo y estoy en paz contigo. Ayúdame a traer ese mensaje de amor, de justicia y de paz a todas las personas que lo necesitan, a todas las personas que están a mi alrededor. Amén. Sería importante también que leyéramos el versículo que nos regalan aquí en esta oración y está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Mis amados, vamos a estar leyendo también primer libro de Corintios 14, del versículo 20 hasta el 40. Y dice así en la versión Reina Valera 1960. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la de edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si hay algo, y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Segundo, paz en la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia. Como dice el mensaje, en la Biblia, el mensaje, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Versículo 40.
puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente, versículo 28, para que los demás puedan hablar. Esto nos da una idea de que cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, versículo 26. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. No debería haber nada de extraño o descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante Katy Perry dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para mí como decir, pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. Los comentarios de Pablo sobre la profecía y las lenguas como signos suelen causar confusión. Parece decir una cosa en el versículo 22. Las lenguas son un signo para los que no creen, la profecía para los que creen. Y después, la contraria en el versículo 23, no es nada probable que Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de la profecía como el don de lenguas debería ser usado solamente de la manera adecuada. A lo largo de este capítulo, Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de las profecías y las lenguas en las iglesias. Cuando se usa de manera adecuada, pueden ser una fuente inadecuada. Cuando se usan de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos. Y en este caso, los creyentes pensarán que estamos locos. Si se usa adecuadamente en el contexto de las reuniones de la iglesia, tanto las lenguas como la profecía, pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. La profecía puede ser un signo poderoso para los creyentes que realmente un signo poderoso para los creyentes de que realmente Dios está entre ustedes. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y que cada quien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límites al número de las profecías. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. El don de la profecía está bajo el control de los profetas. En el mundo demoníaco, los espíritus toman una persona y ésta pierde el control, pero no es así como lo hace el Espíritu Santo. Una persona que esté hablando en lenguas o profetizando tiene el control completo. Puede empezar cuando quiera y elegir detenerse cuando quiera, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Eso lo vimos en el versículo 33. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de las instrucciones de Pablo que dice que las mujeres deben estar calladas en la iglesia. Versículo 34. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que habían surgido en la iglesia de los Corintios. Ya dejó claro que esperaba de las mujeres que hablaran durante las reuniones al escribir. Toda mujer ora y profetiza. Lo que está claro es que la gente, tanto hombres como mujeres, no acudían como meros consumidores, sino como contribuyentes. La pregunta que nos debería hacer no es ¿qué estoy recibiendo de la iglesia?, sino ¿qué estoy dando a la iglesia? No acudían simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Cuando se reunían, cada uno debía tener un himno, una enseñanza, una revelación,
un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si todos asistiéramos a la iglesia con esta actitud de ser un contribuyente, nuestros servicios de culto se verían completamente transformados. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ejercitar los dones del Espíritu en todos nuestros servicios y reuniones, de tal manera que cuando la gente venga a la iglesia, se postre ante Dios y lo adore, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Versículo 25. Amén. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Crónicas 13. Y segundo libro de Crónicas 14 y segundo libro de Crónicas 15. También en la Reina Valera 1960. Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a congregarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdotes de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y a los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espada, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía la batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos.
Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Vamos a estar leyendo segundo libro de Crónicas 14. Igualmente en la Reina Valera 1960. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová y dio al Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá. Por tanto, había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Masera. Entonces salió Asa contra él, y ordenando la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y le tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Crónicas 15. Reformas religiosas de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis será hallado de vosotros.
mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y ellos, los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con toda gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 3. Paz en la nación. La guerra devasta a las naciones, trayendo muerte, destrucción y habitualmente pobreza. Por otro lado, la paz permite que una nación se construya y se haga próspera. Cuando Asa se hizo rey de Judá, el país disfrutó de 10 años de paz, versículo 1. Esta paz era un don de Dios. El Señor le dio descanso, versículo 6. ¿Cómo viene esta paz y ese descanso? La respuesta que da el cronista es triple. Busca a Dios de todo tu corazón. Fue cuando clamaron a Dios, capítulo 13, versículo 14, que éste los liberó, versículo 16. Asa ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, capítulo 14, versículo 4. Le dijo al pueblo, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, como le hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos, versículo 7. El profeta Azarías dice, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. En el capítulo 15, versículo 2. Cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Versículo 4. Hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y toda el alma al Señor Dios de sus antepasados. Versículo 12. Buscaron a Dios de todo corazón y Dios les dio paz por dentro y por fuera. El reino
más pacífico. Versículo 15. Otro punto fue obedece a Dios completamente. Cuando Asa escuchó la profecía, se animó. Versículo 8. Asa le dijo a Judá que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. Capítulo 14, versículo 4. El profeta Azarías dijo, si lo abandonan, él los abandonará. Capítulo 15, versículo 2. Este pasaje es un ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros cuando elegimos obedecerlo completamente. Otro punto era, depende totalmente de Dios. Los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor Dios de sus antepasados. Capítulo 13, versículo 18. Confiaron en Dios. Versículo 18. Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Capítulo 14, versículo 11. Esto es lo que significa permanecer siempre fiel al Señor. Capítulo 15, versículo 17. El resultado fue que el trabajo de Asa fue recompensado, versículo 7, y el Señor su Dios estaba con él, versículo 9. Hubo paz y descanso. Qué bonito. Vamos a orar. Señor, quiero buscarte de todo corazón, obedecerte totalmente y depender de ti, por favor, Dios. Oro para tener descanso y paz en mi propia vida, en la iglesia, en nuestra tierra y en las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. La pastora Pipa añade, Segunda de Crónicas 15, versículo 5. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Tenemos la bendición de vivir en una época en la que viajar por el Reino Unido es seguro casi todo el tiempo. Hay muchas partes del mundo hoy en día donde hay grandes calamidades, gente huyendo de persecuciones, guerras y regímenes brutales. Necesitamos orar y apoyar a aquellos que trabajan para cambiar las cosas. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos escucharon, acordándonos que la Biblia en un año fue escrita por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.